retomo la exposición acá en Hewlett Packard. Antes de Hewlett Packard, entonces Hewlett Packard toma diferentes características relacionadas con el producto software, en donde da una década después de las características que McCall y Barry Boehm habían expuesto en sus trabajos y las diferentes capacidades que se daban desde McCall y desde Boehm, donde Boehm definía 3 niveles de trabajo para esas características que se deberían tener en cuenta. Pero no solamente Boehm me decía cuáles eran las características, sino también me decía cuáles eran las métricas que se debían tener en cuenta, cómo podíamos medir cada una de esas características y subcaracterísticas del software. Entonces, en 1987, la Hewlett Packard dice que existen y las divide en unos acrónimos definidos que son FURPS y FURPS Plus. FURPS significa funcionalidad, la F, donde determina qué tan completa se entrega un software, qué tanto estoy entregando las características totales o las funcionalidades mejor totales de que cumplen con con el requerimiento del cliente. Y ahí es qué tan completas, qué tan correctas está cada una, cómo están entregando, cómo devuelven el valor de cada una de las funcionalidades que se ejecuten en el programa y qué tan pertinentes son al programa, al sistema que se está desarrollando. Luego viene la usabilidad y ahí pone otras características importantes que hay que tener en cuenta para esa funcionalidad. Entonces hablamos de qué tan fácil de manejar es, de qué tan educativo, qué tanto lo puede comprender el usuario final y otras características que utilizamos nosotros directamente. Qué tan fiable es. Cuando hablamos de reliability, estamos hablando de qué tan fiable es y qué tanto es el desempeño de ese software y qué tan soportable puede ser. Entonces, como se dan cuenta, estamos hablando exactamente de las mismas características que están hablando ellos, pero cada uno le va poniendo algo adicional. Es decir, no lo están haciendo de por lo menos de que estemos inventando nuevas cosas, sino le están agregando valores para que sean mejores. Entonces, el FURPS Plus simplemente me dice, bueno, sea fiable, que sea usable, que sea funcional, que se desempeñe correctamente dentro del sistema de lo que está haciendo y que se pueda mantener. Pero tengo que tener en cuenta unas restricciones claras, unas restricciones que están relacionadas con el diseño. ¿Cuáles son las limitaciones de diseño? ¿Qué límites tienen esas funcionalidades en el diseño? ¿Cuáles son las restricciones de implementación? ¿Cómo lo voy a configurar? Hablo de las configuraciones y hablamos de el desarrollo en sí, de cómo lo voy a desarrollar, de cuáles son esas restricciones que me está dando el cliente para poder trabajar. Y también hablamos de unas restricciones que están relacionadas con la interfaz, pero no la interfaz de usabilidad, porque esa la tenemos arriba en las funcionalidades, en las primeras funcionalidades y como principales en la usabilidad, sino esas interfaces, esas comunicación, esa interoperabilidad que debe tener el software con otros sistemas y cómo lo vamos a relacionar. Igualmente, estamos hablando del hardware, de esas restricciones físicas que debemos tener en cuenta. Entonces, todas estas características se unen, además, por todos los estudios que se hacen y que se dicen, bueno, todo esto se está dando en algunas partes del mundo, pero no se está dando a nivel internacional. Entonces, vamos a volver esa norma internacional y la toma la ISO, y la ISO la vuelve una norma internacional. Y la hablamos desde el punto de vista de que ya no va a ser una norma cualquiera, sino que me va a permitir trabajar todo el mundo, todas las fábricas de software, todas las casas de software están hablando del mismo modo. Entonces, eso viene dado desde la ISO 9000,
de la 9000, especialmente sobre la ISO 9001 y la ISO 9003-2, y el modelo de niveles de madurez, de capacidad de madurez del software, de la CMM y de los estándares de aseguramiento de planes de calidad de la IEEE 730 de 1984. ¿Sí? Eso se da un plan de garantías de calidad que permiten que la ISO lo retome y entonces lo junta todo en una sola norma que se llama la ISO 9126. ¿Y la ISO 9126 qué es? Pues la ISO 9126 simplemente es un conjunto de normas que me dicen cuáles son los requerimientos de calidad que necesito, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requerimientos que se van a dar? Entonces hablamos de la ISO 9126 que me dice cuáles son los requerimientos de calidad y la 14598 que me dice cuáles son las métricas y cuáles son los requisitos de evaluación. Es decir, que aquí cogemos a Boeing y a McCall y a todo lo que es la Hewlett Packard y lo colocamos en una sola norma, en dos normas prácticamente, ¿no? Y cada una de ellas nos va a dar unos valores específicos. Vamos a mirar la ISO 9126. La ISO 9126 entonces es un estándar internacional que valora el software y me dice cuáles son las características que tiene. Lo dividimos en 4 partes. Esas 4 partes están divididas en la ISO 9126-1, entonces van a tener apartes que me van a permitir a mí crear y saber qué es lo que van a hacer. Entonces él clasifica las características de software en 6 elementos dados, y si ustedes se dan cuenta pues básicamente se vuelven como si fueran los FURPs, ¿cierto? Sino que hay una separación directa de ellos y me da unas capacidades de cada uno de los sistemas que yo estoy entregando al cliente. Me dice que las características básicas son funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, y que cada una de ellas cumple con unas características específicas para que el software sea de calidad. Y esas subcaracterísticas se deben mantener claras dentro del desarrollo de software, dentro de la ejecución del software y dentro del uso del software. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cada una de ellas cómo se caracteriza ahí. Teniendo en cuenta esto, entonces ustedes pueden ahí revisar claramente cuáles son las capacidades. Se las voy a leer, se las voy a decir rápidamente. Cuando hablamos de funcionalidad, estábamos hablando de lo mismo que estaba hablando la FURP, donde me dice que no solamente el software tiene que ser completo, sino correcto. Y aquí me dice que debe ser seguro, ¿cierto? Tiene que ser seguro, que tiene que ser interoperable y que tiene que ser exacto. Entonces me dice cuáles son las características, cómo debe funcionar el software. La fiabilidad habla ya de la madurez, de el funcionamiento del software, cómo va a funcionar y en el momento que no funcione, cómo va a responder y cómo voy a responder yo como desarrollador para que el software continúe y me garantice que se está ejecutando correctamente de ahí en adelante. Usable, entonces me da unas capacidades que están orientadas al usuario final y habla de las capacidades, el entendido, aprendido, operado, de cuán atractivo puede ser ese software, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Y también habla de cómo lo voy a operar, no solamente voy a trabajar la usabilidad como parte de lo bonito que se puede ver, sino que tan fácil de aprender es y que tan operativo en el sentido de cuántos clics debo dar para llegar a una operación. ¿Qué tan eficiente puede ser ese software? Habla del comportamiento temporal, del uso de los recursos, de todo lo que es las condiciones en las que se está ejecutando. Mantenibilidad, pues de la mantenibilidad sí hemos hablado harto, cuánto puede ser probado, cuán estable está, cómo lo puedo mantener evolucionando, cómo lo puedo mantener, cómo es fácil de mantener sin necesidad de quitarlo
de plataforma. Y por último, la portabilidad pues habla de adaptabilidad y de coexistencia, que son muy importantes en el momento de que nosotros estamos utilizando el software. En este caso pues podemos tener claro que aquí solamente nos está diciendo todas las características, ¿cierto? Cuando pasamos a hacer las métricas externas, cuando hablamos de las métricas internas, que son la ISO 9002, ISO 9003 y las métricas de uso y expendio, que son la ISO 9000, la ISO 9004, pues nos va a decir qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y entonces él me dice que la ISO 9002 permite medir el comportamiento del software en ejecución. Cuando yo estoy ejecutando el software, cómo debe responder el software a los atributos de la ISO 91, funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Ya conocemos la definición de cada una de esas capacidades. Ahora muéstreme cómo, cuando yo estoy ejecutando el software, cómo me están funcionando, ¿sí? Cómo me funcionan esas características. Es importante entonces que estemos teniendo en cuenta que la ISO 9002, que es la métrica externa, me habla de la ejecución del software en un momento dado. Ya estamos entregando el software, ya lo estamos entregando para que funcione correctamente. ¿Y qué son las métricas internas? Las métricas internas que corresponden a la 91.26.3, pues son métricas que permiten medir las propiedades que no dependen de la ejecución del software. Es decir, van a depender básicamente de los desarrolladores, de lo que hacen las personas en el momento que están desarrollándola y cómo ellos van a permitir que todas esas características descritas en la 91.26.1 se ejecuten correctamente, que cumpla el software con esas 6 características y con las características, los factores. En este momento, pues pensemos que solamente estamos hablando de esas características, pero hay otros autores que me van a manejar algo que es muy importante y es más funcionalidades, más características. Entonces, en este caso, aquí voy a hacerles una pregunta y ustedes deciden contestarla o no, y es ¿qué diferencia existe entre las métricas internas y las métricas externas, teniendo en cuenta que la 91.26 me está diciendo que tanto en las métricas externas como entre las métricas internas debo responder por las 6 características que están descritas en ella? Y por último tenemos las métricas de uso. En las métricas de uso, pues las métricas de uso que son la 91.26.4, ya estamos poniendo el software en producción. Y en ese caso aquí ya estamos poniendo el software en producción, estamos respondiendo a lo que el cliente quiere, ¿cierto? Por lo tanto, en este es muy importante cómo estamos dando respuesta a esas características, a esa norma 91.26.1 que me está diciendo, oiga, yo ya lo estoy utilizando, ahora deme esas características para yo trabajarlas. Hasta aquí la 91.26. Y entonces vamos a recordar que la ISO 91.26 es un estándar para la valoración de la calidad del software, mientras que la ISO 14598 determina la referencia de trabajo para evaluar de manera apropiada el software. Vamos a mirarlos, cuáles son esas características que tiene el software, que tiene la ISO 14098. Entonces nosotros siempre lo hemos trabajado de una manera u otra. Estamos hablando de que que lo primero que tenemos nosotros es que saber qué es lo que vamos a evaluar. Y lo que nosotros siempre vamos a evaluar son esos requisitos de software y cuáles son los factores de calidad que vamos a evaluar. Entonces, ahí nosotros vamos a decir, bueno, lo que yo voy a analizar, por ejemplo, es la funcionalidad. Y cuando yo estoy analizando la funcionalidad, ¿qué es lo que voy a evaluar de esa funcionalidad? Voy a evaluar si está completa, voy a evaluar si está correcta o voy a evaluar si es pertinente. Entonces aquí en esta parte donde dice repetitividad es el análisis de los